inmediata, ¿ya? Bien. ¿Alguien me puede hacer un resumen de lo que estamos viendo en la asignatura, en la clase? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata este curso? Pueden guiarse por el nombre. Dice, ¿cómo se llama esta asignatura? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda cómo se llama? Análisis de datos y contables y costos. Muy bien, ¿cierto? Se trata de que en este curso nosotros aprendamos a analizar la información contable, ¿cierto? Esa es la idea, ¿cierto? ¿Y qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué tipo de información hemos conocido? ¿Qué tipo de información? A grandes rasgos hemos visto dos tipos de información, ¿cierto? La cualitativa y la cuantitativa, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ya. ¿Alguien me puede especificar o a grandes rasgos qué es la información cualitativa? La cualitativa es la que se habla de la empresa y la cuantitativa es de los números, profesor. Ya, la cualitativa entonces es la que nos entrega características o consideraciones especiales de una empresa y la cuantitativa es la que analiza los números. Muy bien. Todas estas preguntas que yo le hago, jóvenes, son preguntas de prueba, así que no crean que yo estoy haciendo un repaso de buena persona que soy, no, simplemente porque estas cosas son las que ustedes tienen que saber para evaluación, ¿cierto? Si yo quiero hacer o tomar el conocimiento de una empresa, ¿qué tipo de información tengo que analizar? ¿Cuál de los dos tipos? ¿La cualitativa o la cuantitativa? Cualitativa. ¿Alguien tiene otra opinión? La cuantitativa, profesor. ¿Alguna otra opinión? Las dos, profe. Ambas. Muy bien, ambas, pues. Ambas son informaciones extremadamente importantes para conocer una empresa. Cuando uno quiere conocer una empresa, tiene que conocer primero o segundo, o en el orden que ustedes quieran, porque no hay una más importante que la otra. La información cuantitativa y cualitativa son las dos importantes, eso no lo pierdan nunca de vista, porque cuando ustedes vayan a trabajar en una empresa o les corresponda hacer algún análisis de una empresa, tienen que preocuparse primero de conocer la empresa, ¿cierto? Las características, quiénes trabajan, quiénes son los dueños, etcétera, etcétera. Y después vamos a analizar los números, pero ninguna de las dos es más importante que la otra, las dos son importantes, ya. La información cuantitativa. ¿De qué informes contables básicos se extrae, o los principales informes contables básicos que se extrae la cuantitativa? Profe, del balance general. ¿Ya? Y estado de resultados. Muy bien, señorita Evelyn. Eso es. Esa es la información, esos son los informes financieros básicos de donde se extrae los datos que se analizan para obtener un conocimiento de los datos cuantitativos, ¿cierto? Cuantitativo, de cantidad. Muy bien, eso es eso que les acabo de preguntar, más todo lo que hemos visto para llegar a esas conclusiones, ustedes las tienen que conocer para la prueba, ¿ya? Eso, estudienlo, léanlo bien y entiéndanlo, ¿cierto? Ahora, ¿qué son los ratios? ¿Alguien me puede decir qué son ratios? ¿Qué son los ratios? Así, con sus propias palabras. ¿Qué otro nombre reciben los ratios? Indicadores. Ya, son indicadores financieros, ¿cierto? Sí. Son indicadores financieros. ¿Y cuáles tipos o grupos de indicadores financieros hemos visto? Vimos el de liquidez, ¿se acuerdan? De liquidez y capital de trabajo. Ya, el de liquidez se compone en dos, no se olviden, ¿no? El de liquidez se compone de dos, de la razón de liquidez y del capital de trabajo. Son dos indicadores, ¿cierto? Los indicadores de liquidez son dos, el de razón de liquidez y el de capital de trabajo. Después tenemos otro indicador que es el de deuda, ¿cierto? Que es el de, por ejemplo, deuda total a patrimonio, es un indicador, deuda de corto plazo a deuda total, es otro indicador,
Deuda de largo plazo a deuda total, eso otro indicador. Otro indicador son los de rentabilidad, ¿cierto? El ROE. ¿Se acuerdan lo que era el ROE? ¿Se acuerdan lo que es el ROE? Rentabilidad Rentabilidad sobre patrimonio neto. Muy bien. ¿Y cómo se calcula eso? Utilidad neta ¿Ya? dividido por patrimonio o fondos propios. Perfecto. Esa es la fórmula. ¿Y rentabilidad sobre las ventas, cómo se calcula? Utilidad neta dividido ventas netas. Perfecto. ¿Y la rentabilidad de los activos? Utilidad neta dividido total de activos. Muy bien. ¿Ven? Esos son indicadores que ustedes los tienen que conocer porque la prueba viene muy simple, ¿eh? Porque yo no voy a ponerle una cifra matemática muy complicada para que ustedes hagan un cálculo muy difícil, no, sino que viene un ejercicio muy simple donde ustedes tienen que calcular, obviamente, razones de liquidez, capitales de trabajo, saber interpretar los números, etcétera, etcétera. Esas son las pruebas, así que lo que me interesa es que aprendan el concepto y qué significa, por ejemplo, que una razón de liquidez sea 2, ¿cierto? ¿Qué significa que una rentabilidad sobre el patrimonio sea del 10%, ¿cierto? Eso es lo que me interesa, que sepan calcularlo e interpretarlo. Ya. Bien, hoy día vamos a tener una clase bastante práctica para ustedes, porque lo que me interesa hoy día es que ustedes aprendan a obtener información atingente de la web. Porque si usted, bueno, yo les he dicho otras veces que este año las clases que se preparan o las clases se hacen con la participación de los alumnos, ¿cierto? Esa es la metodología. Antes nosotros los llenábamos de PPT y ustedes tenían que prácticamente tratar de no aburrirse mientras uno les explicaba las PPT, pero ahora las clases están tratando de ser con un método activo, que ustedes lo tienen que haber escuchado, que es donde los alumnos tienen que participar activamente en las clases, ¿cierto? Esa es la metodología. Así que las clases se completan con los alumnos, ¿cierto? Entonces yo tengo un PPT de base y ese lo completamos. Yo de todas maneras en el aula virtual dejo el PPT de base y después agrego el PPT de la clase con el desarrollo que tuvimos. Porque la materia se compone de lo que yo he subido previamente más lo que nosotros vamos viendo ahora, ¿cierto? Y se completa. Ya. Vamos a pasar la lista porque ya son 1/4 para las 7 casi y voy a pasar la lista. Lo primero que vamos a hacer, vamos a pasar la lista. Déjenme ver dónde tengo la lista primero. Acá está. Muy bien, aquí está la lista. Señorita Elizabeth Arroyo. Presente, profe. Luz Arzola. Karina Estudillo. Ismael Astudillo. Presente, profesor. Marion Bustos. María Pastora Carreño. Presente, profesor. Ya. Damaris Carrillo. Presente. Ya. Felipe Profe. Chávez. Felipe Chávez. María Paz Consuegra. Presente, profe. Ya. Ignacio Contreras. Presente. Nelly Correa. Presente, profe. Ya. Diulovena Diojuste. Presente, profe. Ya. Willy Faustín. Presente, profesor. Ya. Mirlén Guerrier. Ella no ha llegado todavía. Vamos a esperar un poquito. Claudia Horta. No ha llegado tampoco. Vamos a esperar un poquito. Jean-Pierre Jiménez. Tengo un chat aquí. Déjenme ver de quién es. Jean-Pierre Jiménez presente. Muy bien. Jean-Pierre Jiménez presente. Daniela León. Presente, profesor. Ya.
Jessica Yancaleo. Presente, profesor. Ya. Jessica Marín. Presente, profesor. Paulo Medel. Presente, profesor. Andrea Mellado. Tania Moraga. Laura Nieto. Daisy Orellana. Eric Oyarzo. Presente, profesor. Ya. Sebastián Rivera. Blanca Rodríguez. Presente, profesor. Sofía Seneque. Presente. Daniela Sepúlveda. Presente, profe. Paola Sosa. Presente, profesor. Ángela Tarraza. Loreto Valenzuela. Presente. Constanza Vieites. Presente, profesor. Francesca Zúñiga. Presente, profe. Ya. Voy a Profe. pasarle. ¿Sí? Buenas tardes, Karina Estudillo, es que me equivoqué de enlace, pero recién ingresé. No se preocupe, Estaba en ya el local. la puse presente. Muy bien. Gracias, Ya. profesor. Vamos a esperar un poquito, voy a dejar pendiente al lugar sola porque hay compañeros que siempre están presentes y no sé por qué ahora no están, entonces les vamos a dar unos minutitos más para que se incorporen, ¿cierto? Pero igual vamos a empezar la clase nosotros, ¿ya? Vamos a ver entonces lo que tengo preparado para hoy día. Hoy día es un día de partido, así que vamos a estar haciendo barra para que nos clasifiquemos por último o que saquemos un puntito. Ya. Entonces, este es lo que tengo preparado para hoy día, que es bastante simple. Vamos, el objetivo de hoy día es determinación de las partidas de un balance que requieren análisis, ¿cierto? Y determinar en qué consiste el análisis en cada partida. Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? O sea, vamos a tomar un balance y vamos a ir viendo en qué consiste, qué cuentas necesitan análisis y en qué consiste ese análisis, ¿ya? Pero lo primero que tienen que hacer es esto, y como para que ganemos tiempo, tienen que, por favor, estudiar o determinar usando internet. Van a tener, son las 18:48, son 12 minutos para las 7, hasta las 19:05, o sea, 15 minutos, para investigar internet qué es auditoría de estados financieros y qué es análisis de cuentas. Esos tres conceptos, ¿ya? ¿Qué es auditoría de estado financiero y análisis de cuentas? Entonces tienen hasta las 19:05 minutos. Yo lo voy a anotar acá. Tienen hasta las 19:05 y cuando tomemos las 19:05, paso a la lista, cerramos la lista y desarrollamos esos tres puntos, ¿ya? Es auditoría, el concepto de auditoría, ¿qué es la auditoría de estados financieros? ¿Y qué es análisis de cuentas? Todo esto contable, por supuesto, ¿eh? Análisis de cuentas contables. Vamos a agregarle aquí para que no se preste para equivocaciones. ¿Ya? Ya, jóvenes. Empiecen a trabajar nomás y nos conectamos a las 19:05. ¿Ya? Yo voy a suspender la grabación para no grabar, para que no tengan que ver los tiempos en que ustedes están trabajando. Así que la voy a pausar allá. Ya, jóvenes, terminó el plazo, el tiempo, son las 7:05. Antes de continuar voy a pasar la lista porque tengo pendiente todavía que veamos el tema de la lista. Déjenme verla inmediatamente. Ya, vamos a ver quiénes se incorporaron, ¿ya? Déjenme ver. Ya. La señorita Luz Arzola se incorporó. No. La señorita Marion Bustos.
Tampoco. Don Felipe Chávez. Tampoco. Mirlén Guerrier. Mirlén Guerrier. Tampoco. Presente, profe. Sí, estoy. Ya, Presente, profe. ya. Claudia Horta. Sí, profesor. Ya. Andrea Mellado. Presente. Tania Moraga. Presente, profe. Laura Nieto. Daisy Orellana. Sebastián Rivera. Sebastián Rivera. ¿No? Ángela Tarraza. Constancia Vieites. Ya, joven, entonces hay 26 alumnos de 34. Hay hartos alumnos que faltan. Profesor, ¿Sí? profesor, delante la Constanza estaba. Sí, sí, está la Constanza, pero es que está trabajando, entonces Constanza tiene Vieite. el audio, sí. Constancia Pero Vieites. está en déjame el ver. chat, profe. Constancia Vieites. Ahí Sí, está, se ¿lo ves? aparece, profe. Ah, pues qué raro, ¿no? ¿Y por qué no? Está Constancia Vieites, entonces. Ah, ya. Qué bueno que me avisó, porque si no lo hubiese dejado ausente. Ya. Entonces los que están ausentes para revisar sería Luz Arzola. Mira, aquí acaban de llegar Profe, dos están personas más. diciendo que eso mismo. Acaban de llegar dos personas más. Vamos a ver. Francesca Zúñiga acaba de llegar y Francesca Zúñiga. Pero yo la tenía presente ya. Seguramente se había salido. ¿Quién se acaba de incorporar ahora? Profe, yo, Francesca Zúñiga. Pero está presente, po. Ahí Sí, está. lo que pasa es que se me cae el internet acá. Sí, no, pero ya estaba presente ya, no se preocupe. Ya, repito entonces los que están ausentes. Luz Arzola, Marion Bustos, Felipe Chávez, Laura Nieto, Daisy Orellana, Sebastián Rivera, Ángela Tarraza. Ellos están ausentes, ¿está bien? Profe, Felipe Chávez presente. Felipe Chávez. ¿Y por qué no me contestó, don Felipe? Oye, Porque me acabo de conectar. Ah, ya, muy bien. Ya, entonces ahí estaríamos. Qué bueno que alcanzó a conectarse. Bien, entonces dejamos la lista pasada y ahora vamos a ir a ver lo que nos convocaba ahora, que era este tema, ¿cierto? Ya. ¿Alguien me puede dar lo que es la definición de auditoría que encontraron? ¿Alguna definición que hayan encontrado de auditoría? Yo, profe, ¿Ya? ¿Quién encontró? sí, encontré, dice auditoría, verificación de la contabilidad de una empresa, que se Ya. realiza por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la Ya. situación financiera y los resultados obtenidos por dicha empresa o entidad en un determinado ejercicio. Perfecto. Entonces, vamos a sacar de aquí palabras claves, ¿cierto? Revisión. Revisión de la contabilidad. ¿Cierto? ¿Quién lo realiza? Un auditor. Pero aquí esto es súper importante, jóvenes. No significa que la persona que ejerza la revisión tenga que ser necesariamente un auditor. Ustedes, en su calidad de administradores financieros o en su calidad de técnicos en administración o técnicos de nivel superior o de contadores o de cualquier profesión que tengan, si ustedes efectúan una revisión de la contabilidad, reciben el título de auditor, ¿ya? Ahora, que es ejercido normalmente por personas que tienen el título de contador auditor, es otra cosa, ¿cierto? Pero hay auditores que son administradores públicos, administradores de empresas, técnicos en administración, hay auditores, ingenieros comerciales, hay abogados, todas las profesiones pueden desarrollar una auditoría, ¿cierto?
porque hay grado de especialización. Por ejemplo, una empresa cuando hacen una auditoría legal, o sea, de las normas legales, no la hace un contador auditor, pues eso la hace un abogado. Cuando hacen alguna evaluación de un proceso, lo hace normalmente un ingeniero civil, ¿cierto? O sea, lo que quiero decirle es que no necesariamente cuando se habla que la auditoría es realizada por un auditor, se refiere a un auditor contable. No, puede ser cualquier persona que ejerza una profesión que lo valide para hacer una revisión de algo. Eso es lo primero que tiene que quedar claro hoy día, ¿ya? O sea, ustedes podrían de alguna manera desempeñarse como auditores en algún área de una empresa, solo si hacen una revisión de esa área, ¿cierto? Entonces, te hablábamos de la revisión de la contabilidad realizada por un auditor. Perfecto. Y aquí vamos a agregar u otra área, ¿cierto? U otra área de la empresa. No necesariamente la revisión es propia de la contabilidad, ¿cierto? Que auditen la contabilidad, porque también hay auditoría de auditoría de procesos, ¿cierto? Entonces, hay auditoría del área de ventas, auditoría del área de producción, auditoría de procesos. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro, que cuando hablamos de auditoría estamos hablando de una revisión de la contabilidad o de cualquier otra área de la empresa y la desarrolla un auditor, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Después, ¿qué es la auditoría de estado financiero? Aquí ya nos vamos a lo específico. ¿Qué es la auditoría de estado financiero? ¿Alguien lo vio? ¿Qué es lo que se hace en la auditoría de los estados financieros? Un examen crítico, ¿De Es qué el cosa? examen, temático. es el examen de los estados financieros de una entidad. Ya, vamos, miren, ahora sí, ¿cuáles son los estados financieros que tiene una empresa? Los estados financieros básicos, ¿cuáles son? Aquí empiezan a servir los conocimientos, ¿cierto? Balance general. Perfecto, entonces es una revisión de 2 puntos. Vamos a poner ahí. Balance general. General, ¿ya? ¿Qué más? Estado de resultados. Estado de resultados. ¿Ya? ¿Qué más? Estado de variación patrimonial. Estado de variaciones patrimoniales, ¿y qué más? Y Del flujo de efectivo. estado de flujo de efectivo. Y eso es lo que revisa un auditor de estados financieros. ¿Y con qué finalidad revisa? Él expresa qué cosa cuando termina su revisión. ¿Qué es lo que hace? Emitir un informe. Emitir un informe, ¿cierto? ¿Y ese informe de qué habla? Habla de que dice en estos balances están súper bien, están perfectos, o expresa otra cosa. Dice otra cosa, ¿qué creen ustedes? ¿Qué expresa él? Valida la información. ¿Ya? ¿Y pero qué expresa? ¿Valida la información? ¿Expresa qué cosa? Emite un informe independiente que dé cuenta de la razonabilidad de los Ya. estados financieros. Y ese informe independiente se llama opinión, emite una opinión. Ya. Emite una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. ¿Y qué significa razonabilidad? ¿Qué significa? Que estén, no sé, ¿Es real? habla de la razón. ¿Ya? Miren, esto es bien técnico, pero es bueno que usted lo sepa. Lo que dice esta opinión, cuando el auditor revisa y entrega una opinión, normalmente emite una opinión y dice si la opinión es favorable, ¿cierto? Si la opinión es favorable, o sea, no encontró ninguna cosa está acá, opinión favorable, dice que está exento de errores significativos.
Pero ¿pueden haber errores en la contabilidad? Sí, Sí, pues, ¿cierto? Porque el auditor, por muy auditor que sea, no es Dios, pues entonces él no puede saber si efectivamente está todo bien. Él lo que hace es revisar y verificar que esa contabilidad no tenga errores significativos, ¿cierto? Eso es lo que hace, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ujú, ¿Se entiende el concepto? Por ejemplo, si yo veo en la caja, en mi saldo caja, dice que de acuerdo al dinero en efectivo, yo tengo 10 millones de pesos en efectivo y el auditor hace el arqueo y encuentra que hay 10 millones 2 pesos. ¿Hay un error? sí, ¿De cuánto? de 2 pesos, ¿Y ese error es significativo? sí, 2 pesos en 10 millones, ¿cómo? ¿Es significativo? porque tiene que ser exacto, me imagino yo. Es claro, pero el auditor no valida que sea exacto. Él lo que valida es que esté exento de errores significativos. O sea, ok. si hay un error, ahí hay un error de 2 pesos, pero para criterios de auditor no es un error significativo, hay 2 pesos No, de diferencia en 10 millones, no es significativo. Pero imagínense que hace el mismo, en la contabilidad hace 10 millones y él hace un arqueo, revisa la plata y hay 1 millón de pesos. Faltan 9 millones, falta el 90%. Ese es un error significativo y ese lo tiene que relevar, ¿cierto? Ese lo tiene que decir. Y eso podría de alguna manera condicionar su opinión. Y tendría que decir, ¿sabe? Los estados financieros no representan la situación financiera de la empresa, ¿cierto? Da una opinión adversa, porque hay mucha diferencia. Entonces, cuando el auditor opina, está dando una opinión respecto a la razonabilidad de las cifras. Otro ejemplo de razonabilidad. Imagínense que en la existencia, la empresa tiene en la contabilidad 100 millones de pesos en existencia. Y él hace la revisión de la existencia, valoriza todo y se da cuenta que la empresa en realidad tiene 99.998.000 pesos en existencia. O sea, hay una diferencia. ¿Qué creen ustedes que es eso? ¿Es significativa esa diferencia o no? Son 2.000 pesos de diferencia. ¿Es significativo o no? No, ¿cierto? También es un error, no es significativo. Por lo tanto, si hay un error, no es un error significativo. Normalmente los auditores establecen cuánto va a ser lo que se va a aceptar como errores significativos y normalmente establecen no más allá del 5% de distorsión. Si yo tengo una cuenta de clientes por cobrar 100 millones y en realidad son 95 millones, se da como una cifra razonable. Pero si encuentro yo que son 85 millones, es una cifra no razonable. ¿Ya? Y ahora nos vamos a ir al otro concepto que es análisis de cuenta. Análisis de cuenta. ¿Qué es análisis de cuenta? ¿Alguien lo vio? Es una herramienta de control necesaria para la toma de decisiones. Ya. Entonces vamos a poner aquí que es una herramienta de control. Perfecto. Ya. ¿Qué más? Que permite tener la seguridad del saldo real que conforma el balance general. Perfecto. Entonces, valida el saldo de una cuenta contable contenida en un estado financiero. ¿Cierto? Dicho en otras palabras, porque si hablamos de una cuenta que está en el balance general, es un estado financiero. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra más encontró? ¿Son cuentas anuales, profesor? El análisis se hace de acuerdo al periodo de tiempo que establece la empresa. Puede ser, normalmente las empresas analizan todos los meses sus cuentas contables, ¿eh? Todos los meses. Ya. Entonces valida el saldo de una cuenta y verifica las partidas que componen el saldo. ¿Cierto? Lo vamos a dejar así para que sea bien fácil de entender y que alcancemos a ver el ejercicio que tengo preparado. ¿Ya? Voy a grabar. No se escribió. No se vio, pero yo lo voy a subir, ¿ah? No sé por Es qué que no se escribió, profe.
Ah, no se escribió lo que No dije. salió escrito, no. Ahí está, dice, valía el saldo cuando verifica las partidas que componen el saldo. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿O no se ve? Sí, profe, ahora sí. Ah, ya. No puede ser un problema técnico, pero eso y esto yo lo grabo. Ya, entonces, esto era un preludio, porque se acuerdan que nosotros lo que estamos estudiando es análisis de datos contables, ¿cierto? Y para poder analizar los contables, nosotros tenemos que saber primero cómo vamos a analizar la contabilidad, pues cómo analizamos las cuentas, ¿cierto? Cuando ustedes trabajen y digan, oye, vamos a hacer un análisis de cuentas. En el aula virtual hay un ejercicio que dice ejercicio sesión 5, creo que le puse. Sí, ejercicio sesión 5, que es la misma del 4, ¿eh? El mismo ejercicio del 4, así que yo les pediría si lo pueden abrir para que lo vamos viendo, o yo lo veo acá, porque después se los voy a subir para que ustedes lo puedan revisar. Entonces yo ahora voy a compartir con ustedes este ejercicio. Está emitiendo. Ya, ¿ven el ejercicio? ¿Lo ven? Sí, profe. Ya. ¿De qué se trata? Este es el mismo ejercicio. Lo que vamos a ir viendo es cómo analizarían ustedes las distintas cuentas de activo y pasivo de esta empresa. Hoy día vamos a ver solamente las de activo y pasivo, ¿cierto? Para ganar tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, vamos a fijar aquí los datos, ¿cierto? Los vamos a fijar. Deme un segundito, inmovilizar paneles, para que podamos ver. Entonces, vamos a dar los separadores de miles. ¿Se acuerdan cómo hacer los separadores de miles y esas cosas, cierto? ¿Se acuerdan? Yo no, profesor. Ya, ¿se acuerdan? Ahí lo marcamos todo, nos vamos a inicio, pinchamos las tres ceros que están ahí, eso lo hace separador, y después lo que hacemos, eliminamos los ceros, ¿cierto? Y ahí aparecen todas las cuentas ya con el formato número de miles, ¿cierto? Y si hay algunos que por ahí les aparezca con X o con signos de gato, ustedes le dan doble clic aquí a la derecha y van a poder ampliar la columna del ancho que se necesita, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer esta suma de acá. Vamos a obtener los totales. ¿Ven? Ahí como aparecieron esos gatos, ¿lo ven ahí? Y para evitar esos gatos, ustedes separan aquí, en esta linecita que está aquí, en el borde de la línea, ahí, ¿cierto? Y doble clic. Y ahí se ajusta en forma automática al ancho de la columna, ¿ya? Eso para como torpeo. Vamos a copiar, ¿ven? Aquí otra vez, doble clic, y vamos a determinar el resultado. Aquí sabemos que el resultado era una pérdida, ¿cierto? Porque las pérdidas eran mayores que las ganancias, por lo tanto acá tenemos que los pasivos son mayores que los activos, por lo tanto da un resultado de pérdida. Entonces acá poníamos sumas, aquí ven, aquí hay otro, lo pinchamos ahí y lo ajustamos. Entonces aquí ponemos sumas, aquí resultado, pérdida le vamos a poner aquí para que quede claro, y totales iguales. Iguales, perfecto. Y vamos a sumar acá. Copiamos. Entonces aquí ya tenemos el balance. Bien, entonces aquí vamos a ver cómo o qué harían ustedes para analizar las cuentas. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo se podría o qué información tratarían de obtener para saber si efectivamente estos saldos de las cuentas de activo y pasivo están bien? Y también vamos a aprovechar de ver las de ganancia porque estamos más o menos bien en el tiempo. Entonces, análisis. ¿Cómo analizarían la cuenta caja? ¿Qué harían? Dice aquí la contabilidad que tiene 200.000 pesos en caja. ¿Qué harían ustedes para validar que ese dato sea verdadero? ¿Qué harían? Contar la plata. Contar la plata. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Yo, Jessica, Giancarlo. Señorita Jessica, muy bien. Eso es contar la plata. Y en auditoría se llama arqueo. ¿Cierto? Arqueo. Cuando ustedes ven un negocio y dice cerrado por arqueo, ¿lo han visto? Sí. Eso Yo es hago porque muchos arqueos, profesor. Muy bien. ¿Ve usted cuando le hacen arqueo o usted ha hecho arqueo? Yo hago Usted... muchos.
Yo Muchos hago muchas arqueos. arqueas. Sí. Y con eso usted revisa, le dice a la persona que cuánto en teoría usted tiene en plata, le dice 200.000 pesos. A ver, pasa los billetes para acá, a ver si en realidad tiene los 200.000, ¿cierto? Sí. Ese es un medio de control. Con eso se controla la caja, que no haya errores o que no haya algún mal manejo del dinero, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver. Ya sabemos ya que la caja central, si me dicen que tengo 200.000 en la contabilidad, yo la forma que tengo de revisarlo es haciendo un arqueo. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo revisa la cuenta Banco de Crédito y Banco de Estado, las dos cuentas banco. ¿Cómo se le ocurre a ustedes? ¿Qué pedirían? ¿Quieren ¿Qué dijo, revisar? profesor? Disculpe. ¿Cartolas? Ya, vamos a poner aquí cartolas bancarias. O los comprobantes de depósito también puede ser, profesor. Ya, cartolas bancarias, pero estamos revisando el saldo. ¿Y qué más debiera preparar la empresa? ¿Qué debiera tener preparado la empresa? ¿Qué, ¿se acuerdan? Cartolas bancarias, ¿y qué otra cosa? ¿El informe? Ya, ¿y cómo se llama ese informe? Hay un informe que tienen que preparar. ¿Cómo se llama? Muy bien, por ahí va. ¿Se acuerda que hay un concepto que se llama conciliación bancaria? Mm, Tienen que pedir la conciliación bancaria, ¿cierto? Que es el documento que muestra la cuadratura que hay entre este saldo contable y el saldo de la cartola, ¿cierto? Que ustedes pidieron la cartola bancaria, imagínense que en la cartola le aparece, sabe, según el banco yo tengo 500.000 pesos y aquí aparece 1.190.000. Esas diferencias son las que se aclaran a través de la cartola bancaria, ¿ya? ¿Sí? Está la cartola bancaria y la conciliación bancaria. Lo mismo para el Banco del Estado, ¿cierto? Lo mismo. Yo tengo que pedir las cartolas bancarias y pedir la conciliación bancaria. Acá puede decir clientes. ¿Cómo lo harían ustedes para ver los clientes? ¿Qué harían? ¿Qué pedirían? El listado de lo que debe cada cliente a la empresa. Perfecto. Listado de saldos adeudados. Adeudados. ¿Qué más? Más. ¿Qué otra cosa pedirían? Ya, yo le digo, mire, la señorita Juana me debe 200.000 pesos, don Juan Pérez me debe 300.000 pesos, eso da 500.000 pesos. ¿Qué pedirían ustedes? ¿Se quedarían tranquilos con ese listado o pedirían algo más? Factura. ¿Algún documento? Muy bien, pediría la factura, ¿cierto? Más las facturas. Facturas de venta, ¿cierto? Sí, pues tráigame las facturas. Los documentos por cobrar, ¿quién lo querían? El documento, profe. Ya, pero pedirían el listado de documentos, ¿cierto? Y los cheques que uno tiene en poder de los Adeudados. que el cliente Y quiere para cobrar. exactamente, el documento físico. Cheque por cobrar. El documento físico. Porque podrían ser letras, podrían ser pagaré, podrían ser cualquier cosa. Ya, jóvenes, miren, son las 7:30. Este trabajo debiera yo darle tiempo para que ustedes en grupo lo puedan desarrollar y puedan ver investigando aquí qué cosas harían, tanto para las cuentas de activo y pasivo como pérdida y ganancia. ¿Cómo se le ocurre a ustedes que podrían revisar estos saldos, cierto? Por ejemplo, voy a darle un ejemplo. La cuenta ventas, que está por aquí, ¿cierto? Que se llama ingresos por venta. ¿Cómo revisarían ustedes esa cuenta? De lo que se vendió. Pero, ¿y de dónde lo sacaría eso? ¿De las boletas? Perfecto. ¿Y las boletas dónde boletas. están en una empresa? ¿Dónde están registradas? En el libro. ¿Qué libro? diario. En el libro diario. Ya, pero ese es un libro contable, pero hay un libro obligatorio que tienen que tener todas las empresas, que es el libro ¿de qué? Servicio impuesto De interno. ventas. Muy bien, muy bien. Entonces, suma Pero ese libro también. de... O sea, las boletas también están registradas en servicio impuesto interno, porque según mi información, uno la puede enviar diario o mensual
o semanal. Al Exactamente. servicio de impuesto interno. Totalmente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que el libro oficial de las ventas de una empresa es el libro de ventas. Y el libro de ventas en la actualidad se saca de la página del Servicio de Impuestos Internos. Sí. De ahí se saca. Entonces, suma de ventas según libro de ventas. Perfecto. Y ahí tengo yo, puedo verificar si esas ventas corresponden a todas las ventas. Ya. Entonces, jóvenes, yo los voy a dejar tranquilos, voy a dejarlo hasta acá, y mañana tienen media hora para, no, tienen 20 minutos, en realidad no puedo ser tan pesado. Entonces, piensen para mañana en lo que queda de ahora, cómo vamos a ver las distintas cuentas, y mañana sí, porque mañana tenemos 3 horas, y lo único que les pediría es que traten de conectarse a las 6:30 en punto, por favor, para que aprovechemos bien las 3 horas, ¿ya? Y desarrollamos este ejercicio. ¿Ya, jóvenes? Ya, profe. Ya, profesor. Ya. Ya, profe. Ya, nos vemos mañana y el compromiso es que mañana a las 6:30 en punto y yo voy a pasar la lista 25 para las 7. El que está queda presente y el que no está queda ausente porque mañana es viernes, ¿ya? Ya, Ya, profe. Ya, Ya. profe. Ya, muchas gracias. Ya, nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, profe. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches.